Bueno, venga, le doy. Esto está grabando. ¿Qué tal, José Luis? Buen día, queridos oyentes. Oyentes cero. Muy buenos días de sábado. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es 23 Ventita. de marzo. 23 de marzo. Capítulo cero de Página en Blanco, ¿no? Cero, cero, Efectivamente, efectivamente. Capítulo cero de cero, cero. Página en Blanco. Eh, Hoy, Acabando el tercer trimestre ya. el tercer Vamos, trimestre, efectivamente. De aquí a nada ya hay que presentar trimestral. vamos. No me digas eso, por Efectivamente, favor. Me efectivamente. pones triste. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la semana, Fluvián? Una semana muy activa, la verdad. Súper, súper activa. Estoy terminando un proyecto que se comenzó en octubre. Un proyecto personal que creció tanto que ya es como una gran ballena. Muy bonito todo. Estamos muy a gusto con lo que estamos haciendo, pero mamma mía, nunca había hecho algo así. Sé que me gustan las cosas grandes, sé que me gustan los proyectos que parecen imposibles, pero es un mural que se ha ido mutando, ya va por la quinta etapa y es la más compleja de todas, la que menos entiendo o menos entendemos porque lo estamos haciendo muy chiquillo. Y nada, así toda la semana en esto, ayer y mañana, y esperemos terminar. ¿Ya hemos visto algo en redes sociales de esto o no? Se ha visto el primer episodio, lo estuve posteando en enero, todo enero, lo puse casi todas mis redes sociales, si no todas, menos en YouTube se puso poco. Y ahora quiero más bien pasar a YouTube con el segundo episodio, y llamo episodio a lo que es un mural. El mural es el sexto aniversario, es la conmemoración del sexto aniversario con mi chica. Yo nunca había estado tanto tiempo con una persona, excepto conmigo mismo y mi familia. Y ella me dice, ¿qué hacemos para celebrar el aniversario? Y yo le digo, no sé. Y me dice, ¿por qué no hacemos un mural? Y yo, ¿un mural de qué tamaño? Esa pared que a veces usamos, pero toda la pared. Y yo, adelante, empezamos. Y cuando se estaba acabando, a mí del graffiti, ya hablaremos de eso en su momento, me choca un poco que es muy efímero, se va. O sea, tú pintas y viene otro y esa es la gracia del graffiti, obviamente, lo entiendo, no estoy criticando la raíz del graffiti, pero me duele cuando tú le has puesto tanto amor a algo y se fue. En nada, se puede ir hasta en un día. Y le dije, ¿por qué no extendemos la vida de esto? Aparte de grabarlo, hacer otras etapas de encima y vamos contando qué más sucedió, porque en un mural no puedes contar 6 años. Entonces se hizo lo posible y va muy bien. Esperemos que mañana terminemos y seguiré mostrando el proceso. La semana que viene, pronto, en 2, 3 días, estoy posteando esa segunda etapa del mural, que ya es un vídeo propiamente hecho para YouTube, por eso me he tardado tanto, pero me están ayudando, de hecho. Está mi sobrino conmigo, me está mandando cosas ahora mismo y de eso se trata la semana y así seguiré la próxima semana. ¿Tú qué tal? Era más fácil ir a cenar, ¿no? A un sitio caro. También se hizo, pero es lo que siempre se ha hecho todos los años. Se va a cenar, se hace esto, y como estamos tan adentro de los murales y el llevar las cosas a una gran escala, tema que si me lo hubieses preguntado hace 3, 4 años no tenía mucha idea. No es que tenga tanta hora, pero sí es verdad que nos podemos defender y de hecho ese proyecto fue como para coger mucha más confianza de acuerdo a qué tengo en la cabeza, cómo lo puedo plasmar en la pared, que es completamente distinto a qué tengo en la cabeza, a un papel, el ordenador, al iPad, que es lo que solemos hacer. Así que, nada, fue un gran reto, sí. Es más fácil ir a cenar completamente. Ya lo siento, mi cuerpo lo siente. Me dice, ¿por qué no fuiste solo a cenar y ya? Efectivamente. Pero bueno, esperemos que al final del todo, pues, quede bonito. Pues nada, yo estaba liado. He estado haciendo, bueno, como sale el curso mío de doméstica la semana que viene. Bueno, no, esta semana ya el ¿En miércoles. serio? Sí, lo grabamos hace casi un año, pero lo han estado montando y tal. Y bueno, estaban esperando al mejor momento para sacarlo. Y lo sacan este miércoles ya. Entonces he estado pues preparando los vídeos promocionales, haciendo los posts, leyéndome pues cómo funciona la plataforma y todo eso. Y luego también he tenido un par de tatuajes. El miércoles uno un poco más ligerito. Pero luego el jueves sí que fue un freehand bastante grande. Un freehand muy tocho de Haku, el dragón del viaje de Chihiro. Y, Cuando dices freehand, es que lo haces directo en la piel, ¿no? No hay un boceto previo. hay un boceto, pero directo en la piel, no se hace un calco.
No se hace un calco, se Grande. hace con... Bueno, tengo el vídeo en Instagram, por si quieres echarle un vistazo del proceso con Lo miro, rotuladores lo del miro. freehand. A mí me gusta mucho más tatuar así, se adapta mucho más al cuerpo. Y son tatuajes muy agradecidos porque luego quedan muy bonitos anatómicamente, pero sí que es cierto que es cansado, es una cosa cansada a nivel psicológico y a nivel físico, porque son grandes, porque se suele optar a freehand cuando son cosas grandes. Cuando es pequeño, pues muchas veces no merece la pena hacerlo ¿Cuántas horas freehand. te puedes llevar en algo así que sea que un brazo? ¿Estás haciendo un brazo o algo así? No, es un muslo. Es un muslo. Un muslo. Sí, es un ¿Cuántas muslo. horas puede llevar un muslo de Yo, freehand? yo tatúo muy rápido, entonces creo que tardo incluso menos haciéndolo freehand que con un calco. Pero 2 sesiones de unas 4 o 5 horas, 2 sesiones, o sea, en total 10 12 horas en total, que es relativamente poco para ser todo un muslo, pero ya te digo, yo como no tatúo ni muy denso ni con excesivo, o sea, no soy muy relamido en las formas ni en las líneas, yo tiro líneas muy sueltas, uy, vaya leche le da al micro, tiro líneas muy sueltas. Pues entonces con 10 12 horas tengo suficiente, que es relativamente rápido, que es relativamente La rápido. verdad que sí, porque yo Ujú. pinté ayer a casi 8 horas y era el tercer día de pintura y todavía falta, así que 10 12 horas y ya lo tienes casi listo, o si no es Sí, que ya acabaste, pues vas muy rápido, la verdad. sí, no, y yo tampoco, no soy un tatuador que me guste mucho dedicarle muchas horas, bueno, ni siquiera soy un artista que le guste mucho dedicarle mucho tiempo a una sola obra. De hecho, todos los estilos que busco y todas las soluciones artísticas que busco, necesito que sean relativamente rápidas porque me cuesta estar como concentrado en una sola obra durante mucho tiempo. Sí, yo creo que mi gran problema, no sé si es un problema, pero a veces he sentido que llega a ser un problema, es que me gusta que las cosas sean muy largas, que Ujú. tomen mucho tiempo y trato de que no sea así, pero al final, como ya comenté en la historia del mural de aniversario, terminó siendo otra vez así y siempre he sido así. O sea, las cosas me toman mucho tiempo y necesito revisar y a veces eso se me hace en contra, va en contra del proceso porque me tardo mucho, reviso mucho las cosas. Entonces Claro, eso hace que el proceso sea muy lento. a mí me pasa lo contrario y es que todo el rato tengo muchas ganas vamos, de abandonar, de darlo por finalizado. O sea, llega un momento en el que cuando la idea... a mí me gustan mucho las ideas. Entonces, cuando la idea está materializada, aunque sea en manera de boceto, yo pierdo ya el interés por esa idea. Entonces, me cuesta mucho el darle más empaque, ¿sabes? Y enseguida quiero soltarla porque tengo otra idea en la mente. Y entonces, enseguida quiero soltarla para hacer otra. Bueno, entonces creo que esto es el principio del podcast, porque aquí es donde tú y yo convergemos desde la línea opuesta Efectivamente. y es donde deberíamos aprender el uno del otro a agilizar los procesos e incluso a terminar los procesos, ¿no? Efectivamente. Dependiendo de qué estemos hablando, Ujú. pero sí. ¿Y cómo se llama el podcast? Página en blanco. Así que bienvenidos a todos porque estamos en el principio de Efectivamente. Página en Blanco. Eso es. Bueno, cuéntame tú, ¿qué quieres Pues agregar? estuvimos hablando cuando decidimos el nombre del podcast de una manera muy rápida, la verdad. Estuvimos hablando de coger el primer capítulo y darle sentido en torno al nombre, que es Página en Blanco, que es este sentimiento al que nos tenemos que enfrentar todos los artistas de tener enfrente pues una página, un proyecto nuevo, una página en blanco y empezar a darle forma, ¿no? Y esto nos llevó al bloqueo creativo, cuando esa página en blanco se hace eterna y no toma forma. Eh, Entonces, yo lo primero que hice el otro día fue ponerme a buscar en internet a ver qué se hablaba de página en blanco y curiosamente es uno de los temas más comentados dentro del arte. O sea, cuando buscas cualquier cosa relacionada con el arte o búsquedas sobre arte, el tema del bloqueo creativo es súper común, es una cosa súper, 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 súper común. Y me pareció algo muy curioso, ¿no? Que una duda común para todos los artistas sea cómo superar el bloqueo creativo. Y lo primero que hice es buscar
qué se considera bloqueo creativo, ¿no? O qué puede considerarse bloqueo creativo. Y miré un montón de páginas, porque realmente yo creo que todas las páginas relacionadas con el arte tienen una sección dedicada a esto. Sí. Y me quedé con la de Adobe. Dije yo, bueno, pues, o sea, qué, qué homenaje a. Yo creo que es el programa con el que más años he estado trabajando, que es toda la suite de Adobe. Y Claro, yo. claro. Digo, pues voy a quedarme con la. Al final todas las descripciones eran muy parecidas. Digo, voy a quedarme con la de Adobe, ¿no? Entonces te la leo a continuación. Cuéntame. ¿Qué es un bloqueo creativo? El bloqueo creativo es la sensación de que se te han acabado las ideas y has cavado un pozo del que no puedes salir. Esto pasa muy seguido a quienes trabajan en áreas donde se valoran las ideas, pero realmente también les pasa a todos porque la vida exige creatividad. Si se te daña el control de la televisión, por ejemplo, no buscas una manera creativa de arreglarlo. Es común tener bloqueos creativos. Al final, no eres una máquina de producción. El problema es cuando se vuelve un loop que te hace creer que eres incapaz de crear, que mina tu confianza y que te hace dudar hasta del primer dibujo que le diste a tu mamá cuando tenías 6 años. Es que me gustó mogollón, digo, esto está en la página de Adobe, me parece maravilloso. Está bueno. Sí, sí, Está sí. muy buena. Es curioso, es Sí, sí. curioso, es curioso, es curioso. ¿Tú sueles tener bloqueos creativos? Sí, sí, sí. Aunque creo que he ido aprendiendo a solventar el problema en el camino de una manera mucho más ágil de lo que podía suceder anteriormente. Em, Porque también tengo una libreta constante, bueno, varias, pero aquí las puedo mostrar. Este es como mi calendario del año y ahí voy anotando ideas. Tengo un sketchbook donde desarrollo ideas o voy dejando alguna pista para algo que pueda desarrollar anteriormente. También va de la mano de cuando me adentré en el mundo de mi gran mentor, que él nunca lo supo, pero lo fue. Se llama Carlos Cruz Diez, es un artista venezolano que siempre me llamó la atención hasta que un día decidí ahondar en él y aprender de todo lo que él hizo. Y él decía que primero hay que anotar todo. O sea, no te quedes con nada porque tú nunca sabes cuándo va a llegar un proyecto, un encargo, un algo que quizás tú ya tuviste una idea en el pasado y solamente tienes que coger esa idea y desarrollarla. Entonces, desde entonces siempre estoy anotando. Yo tengo carpetas de referencia en el Dropbox, en el ordenador, en algún sitio tengo siempre algo, en el bloque de notas del teléfono siempre voy dejando cosas. Entonces tengo como muchas herramientas de dónde tirar. Eso por ahí. Ahora, él decía, tú como artista, por más que no te estés dedicando a lo tuyo en especial, estés haciendo otro proyecto, siempre mantén un canvas a tu lado. Esto quiere decir, era más una metáfora que en sí el canvas como tal. El canvas me refiero a un lienzo. Era estar siempre con un proyecto donde estés desarrollando tu pintura, tu arte. Entonces, claro, así el cerebro está en una constante evolución, en un desarrollo constante, buscando soluciones a cualquier problema que se avecine. Entonces, dicho esto, ¿qué hago yo? Cuando me enfrento a una página en blanco donde tengo que desarrollar, quizás voy a uno de estos sectores que tengo, a uno de mis recursos y desde ahí voy avanzando en el desarrollo. Pero si vemos que nada de eso funciona, siempre está la música, siempre está un buen plato de comida, siempre está un descanso, paseo a la perra y vuelvo. Y obviamente también tengo mis desarrollos, de mis estructuras de desarrollo, de cómo empezar. Si la idea no está clara, entonces, a ver, investiguemos de que hagamos un desarrollo de lo que es el proyecto. Necesito investigar a dónde va, cómo se llama, quién es, por qué es. Y todo este tipo de información siempre me va dando una pista para seguir adelante y formar algo. Ujú, ujú. Yo la verdad es que nunca he sido capaz de tener una libreta donde apuntar cosas. Muchas veces me he comprado libretas, de hecho tengo un montón de libretas, pero soy incapaz porque o no la llevo, o se me olvida, o se me olvida apuntar las cosas, o luego cuando tengo que recurrir a ella, o sea, tengo el problema de no saber trabajar con una libreta de ideas y alguna vez lo he probado a apuntar con el teléfono y me pasa igual. O sea, lo mismo tengo un millón de notas, pero literalmente un millón de notas con ideas ahí escritas, pero cuando quiero ponerme a hacer algo, no, muchas veces no me da por recurrir a ella, ¿sabes? O sea, no me da por ponerme a mirar un poco por encima qué necesito o qué tengo
porque tampoco muchas veces lo he necesitado para decir, uy, estoy como completamente vacío y voy a buscar algo de ello. ¿Tú tienes claro un proceso que sigas, o sea, cuando realmente estás atascado? ¿O sabes de dónde viene ese tipo de atasque? Cuando tú te atascas, ¿sabes por qué te atascas? Debo aclarar que la libreta la he comprado este año, Ah, 2024. vale. Yo nunca tuve libreta. Tenía blogs o cosas así que pierden las hojas. Hoy dibujas, mañana se perdió la hoja y no sabes dónde está y así sucesivamente. Es verdad, o sea, somos del mismo palo, solamente que este año dije, ya creo que es tiempo de que te vayas organizando mucho mejor y no pierdas el tracking. El tracking, no me acuerdo cómo se dice en español, pero bueno, que los puntos El sucesivos de seguimiento. cada uno. El seguimiento, Ujú. exactamente. Y que sí he tenido muchos bloqueos y a veces cuando veo que ya no puedo más de todo lo que mencioné anteriormente y no hay por dónde coger esto, cojo la bicicleta y me voy. Me voy porque yo sé que falta oxígeno. Ya hay otra, ya aquí entra una parte física, que es que tu cerebro ya no da para más, estás pidiéndole y no le has dado un descanso suficiente o no le has dado ni siquiera un descanso, es una pequeña pausa en el día. Entonces, claro, yo suelo ir los lunes a la playa, yo vivo a unos 45 minutos de aquí al mar en bicicleta. Y entonces a mí ese viajecito en la bicicleta me viene muy bien porque prácticamente no hay nada, o sea, es campo, 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 oxígeno, 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 pongo mi música en el speaker y de aquí a allá voy pensando y de allá para acá algo sucede, o mientras voy o mientras estoy allá un ratito mirando, contemplando el mar, sucede. Entonces, dicho esto, siempre trato y siempre he tratado de que esos bloqueos ya muy insistentes yo paro y tomo oxígeno. Antes salía a correr, pero como tengo problemas en las rodillas ahora mismo, ya no lo cambié por la bicicleta. Pero siempre he buscado tomar oxígeno. Ujú. Y eso me ha ayudado mucho. O sea, cuando ya nada de la parte estructural sirve, el oxígeno siempre te va a solventar cualquier tipo de problema de bloqueo mental. Ujú, ujú. ¿Tú cómo lo llevas? Pues yo la verdad es que bloqueo creativo como tal, o sea, enfrentar, no saber qué hacer no me ha pasado nunca, pero nunca, 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 nunca me he sentado delante Qué bueno. de una página de un proyecto y he dicho, ostras, no sé qué hacer. O sea, eso no me ha pasado. Mi problema es el contrario, el completamente contrario. Tengo tantas cosas que quiero hacer constantemente todo el rato que termino por no hacer ninguna. Termino por no hacer ninguna o termino por empezar muchas y no terminar ninguna. Mi bloqueo creativo viene siempre en mitad del proyecto. O sea, que más que un Anda. bloqueo creativo es una especie de bloqueo de ganas, ¿no? Que pierdes el entusiasmo por el proyecto que tenías entre manos. Y eso me ha pasado muchísimo cuando era más chaval, me ha pasado durante años, hasta prácticamente que empecé a tatuar, hasta 2015 aproximadamente, que me vi necesariamente obligado a terminar proyectos, porque obviamente al cliente le tienes que terminar el tatuaje. No empecé a forzar, a dar ese pasito, ¿no? Ese momento. ¿Tú sabes esa sensación cuando sales a correr? Como Sí, a los 10 minutos, como que estás muy cansado, como que dices tú, ostras, llevo 10 minutos y estoy matado. Pero si sí, hay un pico. pasas ese minutito más, si aguantas ese minutito más, de repente dices, ah, pues si no estaba cansado, y aguantas otros 15 otros 20 minutos fácilmente, pues eso me Ujú. pasa a mí con las obras o con los proyectos que empiezo, me pasa mucho. Yo empiezo a trabajar, y llega un momento en el que se me atasca aquí y me cuesta mucho seguir y normalmente abandonaba proyectos en ese momento y me costaba volver a retomarlos porque la sensación con la que yo había dejado ese proyecto era amarga. Entonces volver a un proyecto con un recuerdo amargo me costaba Mm, un montón. frustración. Más, más que una frustración, una especie de como de miedo
a no llegar a las expectativas que yo tenía en la cabeza sobre ese proyecto, ¿no? Porque obviamente cuando tú tienes ideas, las ideas son fantásticas. O sea, las ideas son mejores que las de Picasso. Son unas cosas, son cosas brutales. Y cuando te pones a realizarlas, como no llegan, o sea, no llegan a esas expectativas que tú tenías. Y un poco por miedo de no ser capaz de llegar nunca a esa expectativa que yo tenía, pues quizá lo rechazaba y claro, como tenía otras ideas en mente que eran muy bonitas y muy fantásticas, pues no terminaban de culminar en proyectos. Pero sí que es cierto que para superar esa frustración, de cuando empecé a tatuar y quizá un poquito antes, cuando empecé a hacer cosas de cómic, que necesitaba terminar páginas y todo eso, empecé a generar un poquito de costumbre artesanal de continuar aunque no estuvieras como 100% contento con lo que estabas haciendo, ¿no? Y empecé a hacerlo, pero eso sí que es cierto que me generaba como de cierta frustración, ¿no? Porque lo que hacía era trabajar durante mucho tiempo a disgusto. Porque es como, ostras, Mm. estoy trabajando mucho tiempo a disgusto. Y me costó bastantes años darme cuenta que lo que necesitaba es parar antes de que llegara ese momento de frustración. Porque, claro, yo me ponía a trabajar pues, con lo que llaman la inspiración, digamos, ¿no? Con esas ganas, y abusaba de ello, y entonces, claro, lo dejaba cuando ya no podía más, ¿no? Cuando estaba agotado Mm. ese esfuerzo. Entonces, lo que he aprendido es a cogerlo y soltarlo antes de que llegue esa extenuación de la inspiración, a soltarlo un poquito antes y tener un momento reflexivo sobre lo que estoy haciendo antes de continuar, ¿no? De mirar qué estoy haciendo, qué es lo que quería hacer, si lo estoy consiguiendo, cómo estoy avanzando, etcétera, etcétera, de tener un poquito de retrospectiva y de que si necesito cambiar otra cosa, pero tener en mente que tengo que volver a ella a posteriori, ¿no? De poder hacer ese cambio y no agotarme, no enfadarme, ¿no? No enfadarme con mi obra, no enemistarme con ella. Y salir de ella, si veo que está agotado el recurso, pues salto a otra cosa, ya sea creativa o no. Me pongo a jugar a videojuegos, a leer, a mirar un rato el móvil, salir a pasear. Salgo poco, me gustaría poder hacer lo que haces tú, pero yo al final tengo hijos, no puedo hacer Sí, eso. yo tengo perro nada Pero, más. pero sí que es cierto que muchas veces cuando he tenido bloqueos, el ejercicio, el deporte, el moverte un poco, Hay que siempre moverse. oxigena muchísimo la cabeza Hay que salir de la cueva, y te devuelve. siempre. Yo antes utilizaba tiempos de trabajo, de lo mismo me tiraba 4 horas seguidas trabajando, o sea, 4 horas seguidas pintando o algo así. Y Todavía cosa que lo hoy en hago. día lo pienso y me parece una locura. Yo hoy en día no supero la hora y algo, no la supero. O sea, me Anda. obligo a parar. Me obligo a A mí parar. mi gran pico son, los que me gustan son de 4 horas. A, Ese me a- gusta a mí mucho eso me ahora. parece demasiado. O sea, no Que soy capaz de estar 4 horas De 3 trabajando. a, de 3 a 7 por ahí, 3 a 8 antes de Ujú, la cena. ujú, Bueno, lo habías dicho anteriormente y yo creo que lo aprendí o empecé a sopesar la idea del pico de la frustración, que, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Y lo aprendí fue corriendo. A mí yo solía hacer carreras de 10 kilómetros y entre el kilómetro 2 al 3 que estás como llegando a los 12 minutos, que más o menos vamos en la misma línea del timing, del tiempo, me daba cuenta que no quería estar, pero después investigando de corredores decían todos que les pasaba igual, que ese arranque siempre pesa, hay que seguir para poder ir mejorando. Entonces, claro, yo salía a correr mínimo 5 kilómetros, pero siempre buscando cuándo podía llegar a los 10. Una vez empecé a hacer 8 o 10 kilómetros, siempre tenía el mismo problema entre el kilómetro 1 y el kilómetro 2. Y como yo vivía al sur de Madrid en ese entonces, ya yo lo calculaba, estoy llegando al estadio, el estadio que demolieron, pero más o menos cuando estaba llegando al estadio ya yo tenía un gran problema y ahí tenía que seguir y pasaba. Lo mismo pasa con el trabajo. Eso me lleva a la pregunta a ti,
¿por qué tú crees que pierdes el deseo en ese pico? Más allá de correr de los 2 kilómetros, que es una metáfora en este momento, ¿por qué tú crees que pierdes o perdías? No sé si sigue sucediendo. Pues principalmente es una cuestión de lo que te hablaba antes, de la relación con tu obra, con tu dibujo, con lo que estés haciendo. Em, es pues eso, un manejo de las expectativas. O sea, llega un momento en el que la Exiges cosa se mucho, pone. te exiges mucho. No es que me exija mucho, pero sí que es cierto que mis expectativas son muy elevadas. Claro. Entonces, no es que me exija mucho, es que digo, coño, digo, yo quiero ser Velázquez, ¿sabes? Entonces es como, claro, cuando ves que el camino a recorrer es tan largo, es como, ostras, pues te frustras. No, pero el problema sobre todo es cuando las cosas se ponen serias. El principio siempre es divertido, es un juego, estás Claro. experimentando, tal, venga, pim, pam, pum, tal. Estás prácticamente sin pensar, no cuesta, no te cuesta físicamente, no te cuesta mentalmente, no tienes que solucionar problemas. Pero cuando estás Sí. en ese punto, normalmente ha surgido el primer problema, ¿no? Este ojo se ve raro, no da el aspecto que yo quiero, no transmite lo que yo quiero, y empiezan a surgir las dudas de por qué no transmite lo que yo quiero, de qué está pasando en la obra, qué está pasando en los trazos, qué he hecho mal. Y es cuando te tienes que plantear dudas y muchas veces tienes que volver atrás o borrar o rectificar. Y entonces en mi cabeza surge un proceso como tengo nuevas ideas, en mi cabeza hay nuevas ideas y esas nuevas ideas se ven suculentas y se ven muy atractivas, se ven Prefieres ir por la totalmente nueva. sensuales, pues obviamente es más fácil y te genera mucho más placer empezar una nueva idea que continuar la otra, porque claro, continuar la otra es un acto masoquista de enfrentarte a ti mismo. Y sin embargo, Pero, empezar una nueva es algo totalmente placentero. pero eso es como cambiar de novia cada vez que te aburriste de la anterior. Claro, claro, sí, sí. Eso también es un problema. Ah, no, es un problema, es un problema muy Eso es grande. un problema porque hay un problema de estabilidad emocional. Eso es, Me eso es. identifico completamente en mi juventud. Ujú. O sea, yo no quería establecer relación con nadie porque era más fácil. Compromiso, compromiso. Al final es Sí, sí, compromiso con tu obra. es un compromiso, es una responsabilidad contigo mismo. Eso es. O sea, si tú decides estar aquí, ¿por qué cuando ya lo has decidido quieres cambiar, no? Eso es, eso es. A mí eso me dio a entender, pero también tiene que ver con mi pasado y lo que acabo de mencionar de cómo yo me enfrentaba a los compromisos de por qué no quiero terminar una obra. Y me puse cabezota y dije, hay que empezar, hay que terminar, incluso si no te gusta. Eso es muy Entonces difícil. Eso es lo más ahí entra difícil de para mí todo. el timing. ¿Cuánto tiempo le quiero dedicar a cada obra? Porque lo has mencionado anteriormente. Yo antes, hace unos 10 años, en la treintena, yo podía trabajar 12 horas en un día y estar cansado, pero volver el otro día y trabajar otras 12 horas más. Pero entonces ahora, si yo me trabajo 12 horas hoy, mañana yo estoy muerto. Muerto. O sea, Ujú. 8 horas es el tope, que por eso es que se establece 8 horas, Ujú. digo yo, ¿no? Ahí Yo es ni donde viene siquiera la... puedo, ni siquiera dibujando, por ejemplo, ni siquiera puedo 8 horas. Lo máximo que puedo serían unas 4 de intensas, o sea, 4 intensas de trabajo de trabajo puro y duro, y unas 2 horas de una de dos, o de si estoy 2 horas cogiendo referencias, por ejemplo, o a posteriori 2 horas dando detalles o finalizaciones, Sí. pero de trabajo intenso como tal no puedo más de 4. Sí, yo también. Yo porque divido el día en dos partes y después las sumo. A eso me refiero con 8 horas. Meto unas 3 en la mañana y unas 5 en la tarde, dependiendo si hay alguna llamada, si hay algo que hacer, si hay un podcast que grabar, que se llama Página en Blanco. Eh, nada, voy. Pero sí es verdad que ya no, ya a esta edad, ya pasé los 40, ya no puedo darme esas palizas que me daba antes. Entonces trato de empezar una obra, dejarla más o menos en un punto donde yo mañana pueda seguir. Eso sí, trato de que el punto culmine. Si estoy haciendo línea, pues trato de dejar la línea hoy lo mejor posible y mañana volvemos al color o lo que sea, la sombra, depende de qué estemos hablando, si es una animación, la animación, etcétera. Pero sí es verdad que en esos puntos donde ya no sé qué hacer, miro y reviso cuántas horas tengo sentado, cuánto he comido, esto es lo que dije en un principio o me he perdido en el camino, me tomo un break, sigo un poco más para mañana tenerlo mucho mejor. Y creo que ha sido la fórmula, una fórmula que ha tomado años en encontrarse,
pero hoy por hoy ya deja de ser una cuesta tan empinada y me da soluciones. Esperemos que esto con los años no cambie, más bien mejore, digo yo. Espero que mejore, espero que Esperemos que mejore. sí, esperemos que sí. También es cierto que, por ejemplo, en mi caso, lo que he descubierto hace muy recientemente es que todo el rato me empeñaba en realizar cosas que quizá a mí no me gustaban. O sea, y tampoco tienes que forzar. El tema de, por ejemplo, el tema del color. Yo nunca he utilizado color cuando era más joven. Mi trabajo principal era de línea porque mi inspiración era 100% cómic. Entonces mi trabajo era de línea y muy el boceto, la línea, el boceto, la línea, el boceto, la línea. Yo siempre he trabajado con esas cosas, ¿no? Y de repente dije, bueno, voy a practicar color, tal. Y empecé a hacerlo y vi que se me daba bien, que tampoco se me daba mal. Y insistí en intentar terminar esas cosas a color, pintadas, más trabajadas, más elaboradas. Pero lo pienso ahora y me doy cuenta de que no disfruto nada de ese proceso. De que yo ¿No te gusta el disfruto del color? proceso, me gusta verlo, me encanta, incluso me encanta practicar un poquito así de una manera suelta. O sea, me gusta cuando está suelto, me gusta me gusta la cosa suelta, ¿vale? Cuando empiezas a relamer y relamer y relamer, es algo que yo sé hacer, que se me da bien, pero que no disfruto. Es un proceso que no disfruto. O sea, me di Velázquez lo cuenta. hacía muy bien. ¿Eh? Velázquez lo hacía muy bien. Velázquez le daba bien, sí. El color. Pero también tenía muy buen dibujo. Por eso. Claro. La ¿Has cuestión visto es. la charla? Perdona que te Sí, interrumpa, sí. pero ¿has visto la charla de Puño en el año, una charla que lo hizo muy famoso? Asumo que sabes quién es Puño o no Sí, sí, sabes. sí, sí. Ok, una charla que lo hizo muy famoso por allá. Yo estuve presente en esa charla El 2011. de. El que habla de que todos dibujamos. Ese. Del espaguetis con yogur y perejil. Ese. Sí, sí, Ok, sí. él habla ahí de que si tú no sabes de hacer fondos, pues dedícale un verano entero solo a los fondos. Y a mí me quedó eso. Yo también he tenido problemas con el color. Asumo que hoy tengo menos que antes, pero a mí me gusta mucho el color. Más aún mencioné a Carlos Cruz 10. Si nadie sabe quién es Carlos Cruz 10, vayan y busquen para que vean que es solo color. Y yo Cuando decía, tengamos un editor, lo ponemos aquí. Pam, sí, ponemos una imagen. Eso es. bueno, tengo un cuadro. La próxima traigo el cuadro con paleta de color de él, pero asumido, hecho a mi estilo. Yo me dediqué a revisar solo el color por un rato para mejorar porque yo sentía que tenía muchas carencias en color. Siempre sentía que terminaba en lo mismo. Negro, rojo, blanco, negro con azul. O sea, lo básico. Lo básico, pero me costaba mezclar, me costaba mezclar. El graffiti en mi caso particular, que son máximo 3 años desde que empecé a hacer graffiti, yo veía que no hay tiempo para pensar. Y esto me creaba una ansiedad horrorosa, pero una cosa fatal. E iba con gente que tiene 20 años pintando. Entonces esto incluso hacía que toda la experiencia fuese peor. Yo terminaba con altos grados de ansiedad. Y decía, ¿cómo puedo mejorar esto? Entonces, claro, yo empecé a hacer bocetos para poder ir con ellos. Ellos casi todos van y hacen el boceto directo en la pared. Y si tienen una idea, lo miran en el teléfono y rápido lo tienen en la pared. Entonces, cuando yo estoy terminando la línea, ellos ya están terminando el color. Y yo decía, no, esto lo llevo mal. Y eso me ha ido dando como un poquito más de rapidez y tener un previo sistema con el color, con la línea, con todo. Pero sí es verdad que el color en el graffiti no hay control Z. Al no haber control Z o no puedes borrar, sí se puede borrar, pero no de la manera que has mencionado tú anteriormente, te hace moverte mucho más rápido. O sea, hay que tomar decisión y mantener la decisión hasta el final y seguir. Eso me ha ayudado también mucho al bloqueo mental, a esa primera impresión de qué voy a hacer y cómo puedo ir generando soluciones en el camino. ¿Cómo lo llevas tú en la piel? Que nunca he hecho yo nada en la piel, porque sí, en el papel se borra, en el ordenador más que fácil, control Z o doble dedo en el iPad. Y en el graffiti, si mucho no te gusta, lo pintas encima. Pero en la piel, si hay un error en la piel, ¿cómo se soluciona ese problema? No se soluciona. No hay tu tía. Sí que es cierto que
el estilo que yo tengo te permite moverte un poquito y trabajar con, bueno, con medias correcciones o algo así, porque la línea la tengo muy suelta y puedo balancear un poquito con un contraste o algo así, pero no. Una cagada de estructura te fastidia todo el tatu. Yo ahí no tengo problemas porque la composición y la estructura es algo que, al haber sido tantos años diseñador gráfico, lo llevo ya. Y lo principal en un tatu es no cagar ese tipo de cosas, ¿sabes? La composición es lo más importante que luego vas a ir manteniendo a lo largo del tatu. Lo peor que te podría pasar es componer mal un tatu y que se te quede muy atrás, muy adelante, muy torcido o cosas muy mal balanceadas. Eso es algo que no me pasa por costumbre de diseño gráfico. Pero también del cómic, ¿no? Tú has dibujado mucho. Sí, Eso ya lo tienes muy masticado, ¿no? sí, pero la composición en el cómic es como un poco diferente. O sea, ha sido más cosa de la maquetación. Porque cuando tú estás maquetando, al final es cuadrados, círculos, tal, que tienes que ir como colocando para que la lectura sea muy fluida. Y cuando haces un tatuaje, más o menos, yo utilizo ese tipo de composición de cuadrados, círculos y una línea de lectura sobre el dibujo que se apoye fácilmente para poder leer el diseño de una manera correcta y que no se quede raro, que no quede una parte importante detrás o algo así. Entonces, por Sí. eso también me es más fácil el freehand, ¿no? Porque estás diseñando directamente sobre el cuerpo y porque cuando diseñas en plano es muy difícil tener en cuenta qué partes se quedan delante, qué partes se quedan detrás, qué se ve, qué no se Ya. ve, qué se va a quedar torcido porque pilla justo un poco el músculo. Entonces es más fácil pintarlo, buscar una parte plana para pintar lo que tú quieres, etcétera, etcétera. Ya. Has dicho algo importante porque a mí al principio se me hacía un poco difícil maquetación en murales, porque los murales por lo general son horizontales hasta que me den un edificio, ojalá llegue a ser. Entonces, claro, yo he trabajado más que todo en vertical, porque revista, lo que sea, Billboard, lo que sea. Eh, y hacer la transición a los murales me tocó muy poco. Era, Ujú, ok, nada, ahora tengo que pensar, en vez de este lado, ahora pienso así. Casi siempre con la experiencia de tantos años de diseño gráfico puro y duro, de trabajar en agencia, de trabajar en publicidad, esto da como un bagaje que te ayuda a solventar si es vertical, si es horizontal. Estoy completamente de acuerdo. Nunca lo había pensado ujú. de esa forma, pero Sí, ciertamente el diseño gráfico ayuda sí, muchísimo mucho. para este tipo de soluciones, Mucho, ¿no? porque yo, por ejemplo, en tatuaje hay muchos tatuadores muy profesionales, o sea, que tienen una técnica increíble, que son tatuadores ultra excepcionales, y yo lo que menos me gusta de esos tatuadores es cómo componen, por ejemplo. O sea, cómo componen Sí, ellos, tienden a componer, pegar, ¡pap! Y ya está. Sí que es cierto que hay tatuadores que son muy buenos componiendo, pero es verdad. espectaculares, pero hay un montón de tatuadores que siendo muy buenos técnicamente, lo que a mí menos me gusta de ellos es que no componen lo suficientemente bien por esa falta de trabajo en diseño gráfico y esa costumbre de componer formas y una lectura fluida. Eso le pasa a muchos dibujantes de cómic también, que son grandes dibujantes de cómic, pero la lectura de página es regulera. O sea, eso por Claro, yo ejemplo. siendo abogado del diablo, quiero pensar que estas personas que no tienen esa facilidad de solventar este tipo de problemas es porque cuando tuvieron la página en blanco, digamos ahora página en blanco como una forma metafórica de esto que no sé qué hacer, de la zona del arte, porque hablamos de dibujo, hablamos de pintura, hablamos de color, hemos hablado de muchas cosas, también está la composición, y la composición, más que la página en blanco, te puede traer un problema. Ujú, Porque puedes hacer eso, irte al centro y ya está. Es que yo lo he hecho muchas veces. Ok, no tengo tiempo de pensar en composición, el centro es lo más fácil, después fondo y resolvemos. Pero ¿qué pasa si cambiamos el ángulo? ¿No? ujú. Kandinsky hacía estas composiciones muy extrañas y a partir de ahí como que me quedé pensando, me gusta cómo rompe el Ujú, abstractismo la composición. ujú, Hay otras formas de componer. También porque me leí un libro que se llama la sintaxis de la imagen ujú, y me dieron otras soluciones. Ese libro recomendadísimo, sintaxis de la imagen, muy bueno, ujú, denso, viejo, puede ser que hay cosas que ya no te gusten porque habla de cosas que no usamos en la actualidad, pero el concepto, la teoría detrás ayuda mucho a la composición. ujú.
Esto, como tal, yo siempre trato de aplicarlo en cualquiera de las situaciones. Pero bueno, tú me estabas comentando de cómo lo empleas tú. Ujú, ujú. Sí, yo ya te digo, yo cuando al nivel de tatuar siempre parto siempre intento partir de una composición. Antes que el dibujo como tal, intento ver las formas que van a constreñir la imagen. Ver si es un brazo, si es un tal. Imagínate que yo, el tatu de ayer, que era un dragón. Eh, yo sé que tengo una figura alargada Aquí como un pasa el tubo. dragón cuando tengamos editor. Eso es. Yo sé que voy a tener una figura alargada, tubular, que va a recorrer la pierna, que tiene que ocupar cierto espacio, y eso es lo primero que yo voy a intentar componer, ¿sabes? Esa figura tubular la voy a intentar colocar y luego los elementos, los huecos que me sobren en función de lo que yo quiera resaltar o no resaltar, o las líneas que quiera partir o no partir, pues añadiré otras cosas, en este caso, pues flores que se suelen utilizar en el tatuaje o otros elementos que necesite, los voy a utilizar a posteriori, pero de esa manera como muy estamentada que se utilizaba en el diseño gráfico o en la maquetación, que es dibujar unos cuadraditos o dibujar unos circulitos y unos triangulitos y dentro de esos cuadraditos meter el texto y dentro de esos cuadraditos, mira, pues aquí va texto, aquí va imagen, aquí va no sé qué, pero que funcionan siempre. Yo, por ejemplo, en la dirección de arte de la revista en la que trabajé, mi trabajo principal fue realizar este tipo de esquemas con rectángulos y círculos. Y dentro de esos rectángulos y círculos se alternaban tanto texto como imágenes. De tal manera que tú metieses lo que metieses dentro, iba a funcionar, porque la composición funcionaba. Entonces, metieses lo que metieses dentro, que texto, imagen, imagen, texto. O texto, texto, imagen, imagen. Metieses lo que metieses, iba a funcionar, porque la composición estaba bien hecha. Sí, eso me recuerda a las infografías. Ujú. Y tuve mi momento de hacer infografías y aprendiendo a hacerlas retomaba el cómic, pero por la lectura, porque no todas las páginas del cómic se leen de derecha a izquierda, hay diagonales, hay ciertas formas para hacer mucho más dinámica la lectura. Y al principio yo hacía como muy simple, cuadro, 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 y me decían, no, no, falta algo que genere dinamismo en la lectura, porque si no se hace muy aburrido y se pasa a la siguiente página o donde quiera que esté. Me ayudó muchísimo buscar distintos tipos de lecturas a la hora de realizar este tipo de infografías. Me ibas a preguntar algo, porque en este momento tuve un blackout. Te has quedado Sí, apagado, apagaste iba a la. decir algo y lo perdí. Estábamos hablando de la lectura. Sí, ¿Qué sí, decías tú anteriormente? no, te estaba hablando del tema de la composición y de la lectura del diseño y de la imagen, que yo trabajo así, eso me ayuda mucho a no tener que pensar mucho. Sí que es cierto que, por ejemplo, muchos de los bloqueos creativos que tienen muchas personas, que he estado leyendo en internet, qué tipo de bloqueo creativo tenía la gente. Me he metido a Twitter, me he metido a Threads, he mirado en otros sitios qué tipos de problemas tenía la gente con esto de los bloqueos creativos. Y muchas personas, el tipo de bloqueo creativo que tenían es de no saber, de perderse en el camino, ¿sabes? De no saber qué camino coger para llegar a un punto, ¿sabes? O sea, como una especie de falta de experiencia o de Sí, falta de conocimiento en un tramo determinado para poder saltar de un punto a otro, ¿no? Entonces, como no tienes ese conocimiento, te bloqueas porque no sabes cómo llegar a donde quieres llegar, ¿no? Es como, "Oh, es que no sé cómo llegar". Entonces, tener muy bien estructuradas qué sabes hacer y qué no sabes hacer, dónde tienes tus puntos fuertes y y dónde tus fallas debilidades, ¿no? y tus debilidades y cuáles son tus debilidades y saber escoger bien ese tipo de decisiones, ¿no? Siempre tienes dos decisiones, es como, mira, este es el camino fácil que sé hacer y este es el camino difícil que no sé hacer. Bueno, pues quizá en un proyecto que tienes que entregar la semana que viene, no puedes elegir el difícil, tienes que irte a Claro. elegir el que sabes hacer. Entonces hay mucha gente que al no tener quizá esa presión de fecha de entrega, elige siempre caminos complicados o caminos que no saben solucionar y se bloquean en ese paso. Entonces, yo siempre, lo que me hizo trabajar en diseño gráfico y en maquetación, lo que me hizo es
tener muy, 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 muy estructurado el proceso que sigo, el proceso creativo. Y normalmente nunca me lo salto. O sea, es raro que me lo salte y cuando llevo mucho tiempo dando vueltas, probablemente es que me he saltado algún paso y tengo que recuperar y decir, a ver, ¿por dónde iba yo? ¿En qué paso estoy? Vuelvo a ello, ¿sabes? Porque lo mismo te puedes tirar mucho tiempo en un boceto dándole al boceto y dices, bueno, pues ¿qué hago yo sobando esto si tengo que pasar al siguiente paso? ¿Sabes? Lo mismo tengo que pasar al siguiente paso. O lo mismo es que me he saltado un paso anterior y por eso me he atascado aquí. ¿Sabes? Cuando estás haciendo anatomía, por ejemplo, cuando estás aprendiendo anatomía, es muy importante aprender pues a hacer un cilindro bien y que dentro, sabes, que los huesos vayan encajaditos y luego la musculatura como va encajada. Y muchas veces tenemos la tentación de saltarnos el paso este tridimensional de los bloques, tal, e ir De encajar. directamente. Claro, y muchas veces nos vamos directamente a dibujar y necesitamos volver atrás porque nos hemos saltado ese paso y decimos, jo, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Qué estoy haciendo mal? Y es que te has saltado un paso antes, ¿no? ¿Te acuerdas que en la escuela uno de los profesores nos hablaba de lo que dicen en inglés thumbnail, que son como los dibujitos muy Sí, sí, chiquititos? yo hago Como que mucho no eso. perder tiempo en hacer una Ujú, gran cosa, más bien compone chiquitito y el que más te guste desarrollar este ya en un folio ujú, mucho más grande. ujú. Lo que te iba a decir anteriormente era que me hablabas de la composición, del encaje, todo esto. Y a mí últimamente hace varios años, me ha dado también por recrear una especie de doodles, que ya el encaje es todo. O sea, la página debe estar cubierta completamente, pero tampoco es ya solamente cubrir y ya, tiene que haber una narrativa en la página. Y esto también me ha ayudado mucho la caligrafía, porque como he hecho tanta caligrafía, en la caligrafía se trabaja mucho la forma, que es la letra, pero la contraforma y los espacios, que es el kerning, ¿no? Esto ayuda mucho a tener un buen espaciado, porque genera un buen ritmo, que es en la caligrafía se llama el ritmo, la forma y la contraforma, o el contraste y el contraste. Entonces, claro, cuando yo me enfrento a este tipo de proyectos, a veces son proyectos que me pueden dar una solución fácil a lo que mencionabas anteriormente. Tú tienes dos formas de enfrentar un proyecto, con lo que ya sabes o te buscas algo nuevo que no conoces, pero vas a experimentar. Porque si siempre haces lo que siempre has hecho, pues llega un punto que te estancas, te frustra o ya no te gusta lo que has hecho, porque ya tienes mucho tiempo haciéndolo. Y por el otro lado, si siempre estás buscando cosas nuevas, tampoco consigues tu propio estilo, tu propia línea. Entonces hay que buscar, esto es un juego de doble filo, esto es como un cuchillo de doble filo que nunca sabes cuál tomar, te va cogiendo con el tiempo. Pero en eso está lo que comentaba anteriormente, que para mí estos mundos fantásticos se convirtieron, yo los llamo mundos fantásticos, mis propios mundos fantásticos, donde cuando ya estoy un poco cansado de hacer siempre lo mismo, bueno, recurro a qué mundo me puedo inventar y cuánto lo puedo rellenar de esa historia. En eso estoy ahora mismo con los murales, esto que comentaba al inicio, porque el mural, el graffiti per se nace por escribir letras o poner tu tag. A mí eso pues ya no me llama tanto la atención, quiero decir. Pero más o menos trato de practicar porque sí soy amante de las letras. Pero en este último nos hemos ido a una línea completamente abierta de lo que solemos hacer. Yo le dije a mi chica, ya hemos hecho 4 murales de lo mismo. Hemos contado la historia de distintos puntos de vista y va relacionado a la ambigüedad entre el análogo y digital. Todo Ujú. lo que hemos mamado desde niño hasta la transición a digital. Yo le dije, bueno, me gustaría que pudiésemos hacer un mural RGB, el tono rojo, el tono green, el tono verde y el tono blue. El último ha quedado el blue. Yo le digo, pero ¿qué tal si buscamos algo que nos saque de la zona de confort y no irnos a lo que ya hemos hablado anteriormente? Me dice, ¿cómo así? Hace un año, esto es un proyecto que hasta tú y yo lo podríamos poner en práctica un día. Yo le dije, yo te voy a dar a ti mi libreta y tú me das la tuya. Tú me haces una forma y yo te hago otra. Y después tú en esa forma decides qué hacer y yo decido qué hacer a la mía. Ujú. Cada quien lo hizo, fue muy divertido, pero también lo estábamos haciendo con tiempo. O sea, son 10 minutos, 15 minutos. Creo que puse el cronómetro o algo así y se cortó ahí. El proyecto me gustó cómo ella trabaja la línea completamente distinta a mí. Y después, ¿qué hice yo con su línea? Vale, pero esto duró eso, lo que duró, 10 minutos. En esto del mural, le digo, ¿y por qué no lo hacemos ahora en un mural? Encima del mural, entonces tomamos la foto del mural anterior, nos fuimos al ordenador en Photoshop y ella trabajó en base a una preidea establecida
y encima de eso, ya teniendo como solución el tema del color, ya se había hablado de que tendría que ser en tonos azules, así que ya hemos resuelto ese problema. ¿Qué podemos transmitir que no sea solo escribir letras? Eso nos fue dando un camino que estamos desarrollando hoy todavía. Mañana hay que volver al mural y ojalá se termine. Lo van a ver en internet. Anyway, cuando ya esté esto posteado, se va a ver en internet, creo yo, aspiro que sí. Y esto nos ha dado otro tipo de solución, porque al fin y al cabo ya tú tienes tu banco de soluciones, esta es tu estructura de solución y aquí vas desarrollando cosas nuevas, porque si no, también la vida tiene que ser así. Esto nos está haciendo un poco cuesta arriba, pero hoy por hoy, por lo menos esta mañana nos sentamos a tomarnos el café y dijimos, coño, no está tan mal lo que se está haciendo. Esto nos está dando un recurso más, que es trabajar en el movimiento, más que en la forma en sí. Claro. Bueno, pues nada, estamos en ese punto y estos son como soluciones de soluciones a lo que hemos planteado desde un principio. ¿Cómo nosotros nos podemos enfrentar a una página en blanco y por dónde lo podemos atacar? Porque para que no sea siempre una repetición, hay varias formas. Qué guay. Este es el intercambio de ideas que estamos haciendo nosotros hoy aquí. Una cosa en la que yo me empeñé durante mucho tiempo, a esto que estabas hablándome de las soluciones y de la manera de encontrar soluciones. Yo sí que es cierto que yo creo que desde la adolescencia hasta hace bien poco, una de mis obsesiones era encontrar soluciones a prácticamente cualquier problema creativo. Se me da muy bien. Se me da muy bien encontrar soluciones creativas a cualquier problema. Pero porque era una obsesión como el que hace un puzzle, como un juego, digamos, ¿no? Entonces, esto, sin querer, me sobrevino en un defecto. En un defecto que yo arrastro y que no me he dado cuenta hasta hace poco. Y es que no siempre algo tiene una solución creativa dentro de tu estilo. Entonces, yo me he empeñado en conocer absolutamente todos los estilos y practicar y saber hacer todo tipo de estilos porque lo encontraba una solución creativa a un problema. Y eso lo que me ha sucedido a lo largo del tiempo es no poder trabajar en un estilo que yo sienta desde dentro, porque siempre lo siempre lo busco desde aquí. Entonces, como Es un siempre gran punto. busco, pero a nivel, tú al final, cuando haces arte, tienes que tirar más de aquí. Porque Tienes si que no, sentirlo. claro, porque si no, La técnica es secundaria, al menos eso en el es. arranque. Eso es, no termina de transmitir si lo solucionas desde aquí. ¿Qué pasa? Que yo he sido un gran solucionador desde aquí. Entonces yo Muy de diseño enfocaba, gráfico. eso es, yo enfocaba todas las soluciones artísticas, incluso dentro del tatuaje, desde aquí. Y lo que hacía que, pues eso, que siempre perdiesen, al final yo lo veía y decía, sí, está muy bien, a la gente le gusta, pero ay, ¿sabes? Es como, está faltando esa Quedaba un poco fuerza, flojo. claro, eso es. Y ahora estoy, no sé si has visto de las últimas cosas que estoy haciendo solo No me bocetos gusta. de cosas. No sé si viste que pues, estaba haciendo cosas de Dune o tal, o etcétera, etcétera. Desde el boceto. Porque es realmente lo que yo disfruto. O sea, estoy buscando realmente algo que diga, mira, cuando empiece a encontrar cosas que no disfruto, me voy y voy a sobar lo que a mí me gusta. Si esto me gusta, voy a sobarlo. Voy a sobar lo que me gusta. Y disfrutarlo, porque yo al final son cosas que no voy a vender a nadie, no son proyectos que pretenda que me haya pedido nadie, ni con un estilo cerrado, no es un cliente, es algo que estoy haciendo para mí mismo, con lo que ¿por qué no disfrutar y ya está? Entonces estoy intentando buscar ese disfrute puro y duro y yo creo que lo siento mucho, estoy mucho más contento con ese tipo de cosas que con soluciones más complejas que yo sé hacer, yo sé atacar soluciones mucho más complejas y más elaboradas, pero nunca termino tan contento como con un boceto. Con un boceto así sencillo termino mucho más contento que con una solución súper elaborada. Una sugerencia a eso que me estás planteando, porque una vez, hace ya varios años, un amigo ilustrador también, uno está rodeado siempre de amigos ilustradores, pintores, etcétera, artistas, él me decía, cuando yo dibujo, muchos de mis planteamientos son las situaciones que me suceden, mi vida como tal. Y lo que hago es buscar personajes en mi estilo
que muestren ese tipo de situaciones, pero ya desde otro punto de vista. Entonces tú tienes una vida activa, tú tienes niños, tú tienes una vida con muchas cosas. Desde entonces yo siempre he tratado de transmitir mis sentimientos de alguna forma, por más que el espectador no lo entienda completamente, por lo menos yo sé que ahí quedó esa vivencia. ¿Por qué no tratas, como sugerencia, repito, de plasmarlo? ¿Por qué no tratas de crearte? Creo que te puede quedar algo muy interesante. Lo que es tu vida, tus niños, tu esposa, la casa, el estrés, pero desde otro punto de vista, como anécdota. Lo subí hace poco a mis redes sociales. Yo la he pasado muy bien a nivel gastronómico en este país. Estoy en Italia en este momento, tú estás en Madrid. Pero también yo nunca había tenido la posibilidad de comer tanto carbohidrato tan seguido y estoy en un país que se acostumbra mucho a esto. De hecho, el primer año viví con los suegros en su casa, me adentré en la cultura toscana así de lleno y al principio fue súper excitante porque a mí me encantan los carbohidratos, soy un adicto, realmente lo considero, lo acepto, soy un adicto mal. Entonces, claro, ellos no paraban, no paraban, no paraban porque ese es su estilo de vida, pero yo no estoy acostumbrado. Al cuarto mes yo colapso y al sexto mes estoy mal. Esto es ya en plena pandemia y le estoy contando esta historia a mi chica y le digo que estoy viviendo, siento que vivo como rodeado de pasta y hacía mucho calor y había muchos mosquitos y hay dragones que tienen cabezas de mosquito y me dice, ¿y por qué no dibujas esta historia? Y yo le digo, no, no estoy en el ánimo. O sea, ahí había una gran página en blanco, ahí había un gran bloqueo mental de varios meses donde cualquier cosa que hacía no me gustaba. O sea, fue intenso este momento y la solución, todo lo que he dicho anteriormente, no me vino a la vida, no me dio la cabeza, no me dio nada, porque también yo había cambiado mucho mi ecosistema y también cuando se cambia tu propio ecosistema, el que ya te has currado por mucho tiempo, esto te puede generar un gran bloqueo. Ella me dio este punto, esto lo asocio con esta conversación que mencioné anteriormente con mi amigo y digo, ella creo que tiene razón y yo creo que tengo suficiente conocimiento como para empezar. Y empecé, justo, colgué la llamada y empecé a hacer un dibujo de ese posible mundo lleno de pasta. Me tardé, sí, me tardé. Creo que pasó un mes cuando lo terminé, pero lo terminé llamando Flowerland. Le hice todo una gráfica, lo tengo aquí mismo. Bueno, otro día lo muestro. Y eso me dio cabida a El empezar. editor tiene que poner El aquí. editor, porque me tendría que levantar, cogerlo, en fin. Búsquenlo en mis redes sociales. Se llama Flowerland, que traduce mundo de la harina, o Flowerland. Flower es harina, land es el mundo, entonces Harinalandia sería la traducción más correcta. Esto me dio cabida a seguir. Entonces ya esto ha mutado a tantas cosas y seguirá mutando porque la última que vi es una pasta coma. Y yo, ¿qué significa pasta coma? Me dicen, nada, cuando estás en coma, pero ya de que has comido tanta pasta. Y yo, te la robo. Eso pasó hace un mes. Y yo, te la robo. Flowerland seguirá, pues Flowerland es el del 2020, pero todos los años le hago algo nuevo. Nada, a lo que iba al principio. Yo creo que está bien hacer todo lo que estamos haciendo, pero deja en algún sitio parte de tus vivencias con tu propio dibujo, porque ahí desde adentro es que te va a salir y esa vivencia es tuya solamente. Que quede bonito, que quede así, que quede asado, bueno, ya eso ya es parte del proceso, pero creo que te puede ayudar mucho y también drenas esta locura que llevamos por dentro, porque los artistas también tenemos esta tendencia a quedarnos todo adentro y esto genera también otro tipo de vicisitudes que, ay, ay, ay. A mí en particular, esto me está ayudando muchísimo. Esto es una cosa que hablaba. No sé si. Yo creo que lo hablé contigo cuando te estuve tatuando. Eh, um, Ujú. yo cuando empecé a dibujar, que así como mucho, mucho, mucho Este sí lo puedo intensamente. mostrar, Sí, ¿ves? efectivamente. Esto lo puedo, ups, Eso, ahí esto lo puedo está. mostrar, ¿ves? Esto es el principio de Flowerland y aquí está la pasta y aquí está el David y esto está hecho por mi querido amigo Juan Pedro C. Maravilloso. Pues Bueno, no lo sé que si se decía. escuchaba bien, Sí, perdóname. sí, se escuchaba bien.
Durante el instituto a mí me resultaba como súper fácil y de una manera como muy natural. Eras capaz de representar ese tipo, de dejar mucho de ti en lo que pintabas y en lo que dibujabas. Era como muy fácil, salía solo, Mm. ¿no? ¿Por qué? Porque en la adolescencia eres un recipiente rebosante, como esto que dicen los americanos de los gusanos. No sé cómo se dice exactamente, pero es lo Pero te de entiendo. worm can o algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Mm. Bote de gusano, ¿no? Que se sobresale, ¿no? Tú cuando eres adolescente eres un bote rebosante de emociones. Entonces era muy fácil plasmar todo ese mundo interior mío en lo que pintaba y en lo que dibujaba, etcétera, etcétera. En determinado momento, cuando yo empecé a dibujar, a pintar o a hacer cosas creativas para otras personas, tuve que empatizar con esas personas, ¿no? Cuando tatúas pasa mucho esto. Tienes que empatizar con esa persona a la que estás Eres tatuando. psicólogo. Sí, sí, totalmente. Tienes que pensar qué quiere, cómo lo quiere, qué tiene, qué proyecta sobre ello, qué siente sobre ello y ser tú la mano, la herramienta que hace el dibujo que él querría, pero no puede, ¿no? Entonces, este proceso y este aprendizaje, que pasa también en diseño gráfico, de ver qué quiere el cliente, cómo lo quiere, qué está proyectando y darle una solución a ese cliente, ha inhibido completamente en mí la capacidad de mirarme dentro y Mm. saber qué quiero yo. ¿Sabes? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero expresar yo? Que me cuestan horrores. Eh, Entonces, la única manera de llegar a ello, y que estoy poco a poco intentándolo, es dibujar simplemente. O sea, simplemente hacer cosas que me atraen y a través de esas cosas que me atraen, ir buscando poco a poco qué quiero. O sea, al final por descarte. En plan, bueno, Sí. voy por aquí. Estoy intentando decantarme, ¿sabes? Estoy intentando meterme en un embudo y a ver qué sale, ¿no? O Sí. exprimirme a ver cuál es mi jugo. Pero porque no lo conozco. Yo tenía muy claro cuál era mi jugo cuando era adolescente, tenía muy claro qué quería, tenía muy claro mis inquietudes, mis necesidades, mis rabias, pero ya te digo, este proceso de trabajar para otras personas, aparte de ser padre, porque ser padre es ser persona para otras personas, o sea, dejas Sí. de ser tú para ti y empiezas a ser padre para otros, ¿no? Entonces ese proceso me ha inhibido a mí como persona sintiente y estoy en ese proceso de redescubrimiento de mí mismo. Sí, es que yo he sentido cuando las veces que me he tatuado hay un gran intercambio de energía, que siempre he tratado de que sea una muy buena energía con las personas, siempre como que los elijo y digo, bueno, con esta persona, exceptuando un par de tatuajes que no sé, etcétera, por lo general son amigos, gente que conozco, gente que he seguido por un rato y me lo disfruto mucho, pero siempre me he quedado pensando, ¿qué pasa con estas mismas personas que tienen que tatuar a desconocidos o a alguien que no va pendiente de esto que estoy mencionando, de la energía? ¿Cómo se queda? Porque yo he ido a terapia y veo cómo mi terapeuta cada vez que termina cada sesión abre la ventana y Ya. deja que corra la energía hasta que me dijeron, no, es que abre la ventana porque no sabía porque lo hacía. Cada vez que entraba estaba la ventana abierta y luego la cerraba. Hasta que me dijeron, no, es que eso es para que la anterior energía vaya, corra y entre en la siguiente, porque si no, ese mismo, el terapeuta en sí, sea cual sea, se queda con la energía. Sí, sí. Entonces yo sentí que un tatuador está trabajando con la energía de otra persona, estás muy próximo, o Sí, sea, sí. la distancia es un centímetro, Sí, sí. incluso menos, dependiendo en qué posición estemos. Entonces, ¿cómo manejas tú esa energía a nivel personal cuando ya se acaba el tatuaje? Pues es una de las cosas más fatigantes quizá del tatuaje, porque yo soy ese tipo de tatuador que necesita que el cliente de tener algo en común con el cliente, porque si no soy prácticamente incapaz de aceptar el proyecto o de ni Sí. siquiera me cuesta mucho. Entonces, normalmente intento buscar gente lo más afín a mí posible para que cuando yo termine ese tatuaje no acabe muerto, o sea, no sea una persona completamente fatigada mentalmente y a Es un nivel gran anímico. trabajo, Es complicado, al porque principio... tienes que hacer elección y ya hmm, la elección en el tatuaje, visto lo poco que sé, es una labor intensa, ¿no? Sí, al principio es complicado, porque al principio coges cualquier curro, pues porque es trabajo y bueno, pues tienes que hacerlo.
Y poco a poco pues vas destilando un poquito porque te das cuenta que anímicamente no eres capaz de tatuar a cualquier persona. Porque tú imagínate estar 6 horas con una persona que te cae fatal tatuándola. Es terrible, se hace horrible. Que A sí que es eso me cierto refería. que, sí que, es cierto que por ejemplo, yo es que necesito esa conexión, pero hay mucha gente que se pone los cascos y tatúa 6 horas, pum, 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 pum. Y genial, ¿eh? O sea, que hay gente que yo súper respetable, pero yo no puedo. O sea, yo no soy capaz Claro. de ser ese tipo de trabajador, de ponerse los cascos, ponerme mi música y ponerme a trabajar, pam, pam, pum, 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 porque al final estoy tatuando a una persona, le estoy haciendo daño, creo que tengo mucha empatía en ese sentido y necesito conectar con esa persona mientras la estoy tatuando, o si no se me hace durísimo, se me hace muy duro. Lo haces bien, porque al fin Muchas y al gracias. cabo los años siguen sumando y uno tiene que cuidar de sí mismo. Sí. Volviendo, y creo que ya para ir culminando, creo que tenemos una horita, ¿no? Más o menos. Sí, 1 hora y 5 Eh, llevamos. Volviendo a la parte energética y el plasmar dicha energía, que me estás diciendo que ahora estás tratando de soltarte con los dibujos. No sé si sabes, pero los que hacían hiperrealismo, que Ujú. fue una gama del arte o una línea del arte que estuvo muy criticada porque en teoría ellos no hacían arte. Ellos lo que hacían Ujú. era copiar fotografías y ellos se defendían diciendo que dentro de esos cromados, porque se hacían muchos cromados en aquel entonces, más que todo en el hiperrealismo norteamericano que significa Estados Unidos, porque América es un continente y no solamente un país. Esto es una aclaratoria, por si acaso. Reivindicación latinoamericana. Sí, por favor, que yo soy el latino en este grupo. El latino de Latinoamérica, porque si no, también somos latinos en Italia, en España y los países latinos. Del latín. En fin, a lo que voy. Ay, perdí la línea, ¿ves? Por andar Hiperrealismo, defendiendo cosas. cromados. De poner tus vivencias. Ellos decían que ellos plasmaban en los cromados de los carros cosas que reflejaban de sí mismo. A algún punto. No sé hasta qué punto esto es así, porque yo lo que hice fue leer la explicación, pero si me pongo a ver los cromados no sé dónde está cada una de esas cosas. Pero si ellos lo hicieron y si ellos lo dicen es porque así fue. A lo que voy, con tus dibujos, con tus historias, con lo que tú estás plasmando, yo te lo dejo como una pequeña semillita. Tú estás dibujando lo que esté dibujando tu Batman, lo que te dé la gana de dibujar. Trata de recordar en qué punto estás ese día y déjalo por ahí en un fondo, en una cosa que cuelga. Así como cuando estábamos haciendo el David. ¿Por qué? El David tiene su historia que la contaré en otro día. ¿Pero por qué la pasta? Porque es David y Goliat. Nadie lo entiende, solo yo lo entiendo, pero sí, es David y Goliat, que viene de la Biblia, pero Goliat es la pasta porque para mí la pasta es Goliat. Y por eso me quedo con ese concepto de qué se me hace tan difícil y cómo puedo yo solventar este problema. Bueno, a Goliat hay que vencerlo. En este caso, para mí es la pasta. Tú tendrás tus propios Goliat o tus Tendré, propios David. efectivamente. Entonces puedes jugar a intercambiar la posición Eso es, eso de es. carácter, iba a decir, de personajes. Esto Ujú. es inglés mal hablado. Nada, eso es mi conclusión, ese es mi cierre, porque al fin y al cabo todos tenemos vivencias y las vivencias son únicas. Si vamos entrenando el cerebro para poder plasmar esas pequeñas vivencias, por más pequeñitas que queden, eso va a crecer, crecer, crecer y en un punto te va a dejar experimentar y expresarte como tú así lo deseas desde adentro, que es al fin y al cabo lo que queremos hacer todo artista. Pues fantástico. Como un poco de recopilación en torno a todo esto que hemos hablado sobre el bloqueo creativo, me quedo con el tema de la importancia de parar cuando uno lo necesita, de alejarse quizá también un poquito de la obra. A lo Velázquez, Eso es, que eso pintaba con es. la puntita así, eso lo hago yo mucho con el grafiti, lo que pasa es que pesa más porque hay que Alejarse. caminar bastante, pero sí, Tanto sí, física como metafóricamente, o sea, tanto alejarse como físicamente de tu obra, como alejarse literalmente de apartarla y hacer otras cosas, descanso. efectivamente. Y tener una estructura muy marcada, eso estamos de acuerdo con que es importante para evitar los bloqueos creativos, ¿no? Tener una especie de planning, digamos, de trabajo. Y de tomar buenas elecciones también, de saber qué cosas sabes hacer, qué cosas no sabes hacer, para no chocarte contra un muro.
Sí, de eso se trata este podcast, ¿no? De ir comentando cómo hemos ido enfrentando y también qué va a suceder en los próximos años o los próximos meses venideros. Así todos van con nosotros y van viendo que tenemos distintas perspectivas, distintos puntos de vista, pero hay algo en común que nos guía y es esto, el arte como tal. Así que todas las personas que nos vayan a escuchar de ahora en adelante, pues podrán ir viviendo con nosotros y también rascar de aquí de toda esta conversación que tenemos. Bueno, señor, para finalizar, ¿qué vas a comer hoy? ¿Lo sabes? Yo voy a comer pasta. Pasta. ¿Pero sabes qué pasta? Pasta con pesto, porque como sabía que tenía que hacer el podcast, le dije a mi dama, por favor, pudiese. Yo soy el que cocina en casa. ¿Pero pesto casero? Pesto casero, sí, aquí no se compra pesto por lo general. No, yo no he comprado pesto en esta casa, ya voy para el tercer año. No, ella hace el pesto. ¿Cómo se hace el pesto? ¿Cómo se hace? Es la cosa más sencilla que hay, si supieras. Tiene que tener los piñones que son piñones, creo que se llaman. No aquí sé son cómo carísimos, se llaman. Son carísimos, pero aquí se consigue una marca baratita y no se usan tantos tampoco. Parmesano parmesano, aceite de oliva, basílico. Basílico es albahaca, pero albahaca fresca, nada de cosa seca. En esta batidora de mano pones todos estos elementos, sal, pimienta. Y ya está, ¿no? Que te quede como una emulsión. Truco italiano, completamente italiano. Usted hierve su pasta, primero se pone el agua a hervir, después cuando hierve se le pone la sal, cuando esté hirviendo pone la pasta, cuando ya esta pasta ha soltado un poco de almidón, coges un poquito con una tacita y esa agua la reservas. Cuando ya usted tiene su pesto listo, termina la pasta, cuela la pasta y vuelca pasta y el pesto. Mezcla y el agua que mencioné anteriormente, usted la deja caer de a poquito y eso derrite el queso. Entonces ya te queda una salsa más que solo un pesto. Y ese mismo queso se adhiere a la pasta y queda riquísima. ¿Cuánta sapiencia? ¿Cuánta sapiencia? Flowerland. Bueno, para cierre, voy a mostrar. Esto es Flowerland. Flowerland. Estupendo. Mira, me veo ahí reflejado. Hola. ¿Sí ves? Y está inspirada en la tipografía de el logo de Ferrero. Ferrero es la marca de Nutella. Así que eso es otra historia. Ya lo contaremos, pero sí, perfecto. Voy a comer pasta. ¿Tú qué vas a comer hoy? Pues yo les iba a hacer pasta también a los niños, pero algo mucho más sencillo, porque mis niños son sencillos de comer, entonces como les haga algo complejo me lo van a tirar a la cara. Le iba a hacer unos espaguetis, probablemente haga una boloñesa, que también la haré yo. Aquí se llama ragú. Boloñesa no es solamente fuera de Italia, para que sepas. ¿Cómo se llama ragú? Ragú, porque boloñesa viene de Boloña y Boloña es como decir, no sé, una región, ¿no? Madrid. Sí, una salsa madrileña y el resto de los sí. Ojo, el suegro, que también es italiano, porque todos son italianos excepto yo, a los niños, a las niñas, mi chica y su hermana, cuando eran niñas, les daba pasta con mantequilla y atún. Yo siempre he comido Yo nunca había... ¿Ah? ¿Has comido eso? Sí, yo siempre. No o sea, para mí la pasta era pasta y mantequilla atún, pasta con mantequilla. Siempre he comido pasta con mantequilla. La pasta al burro es pasta con queso y mantequilla. Esa sí la había comido, pero pasta, cruzar mantequilla con atún nunca lo había hecho. Sí. Y está bueno y resuelve facilísimo. Son trucos italianos. Aquí se hace con el arroz. Pues, también. Ya iré dando datos de todas las cosas que he ido aprendiendo aquí, porque son varias. Yo en ese año que conté, yo era el pinche del suegro. El pinche, para los que no conozcan en otros países, es el ayudante, la mano derecha del suegro. Él me decía, corte, yo cortaba. Vuelvo y digo, yo soy el que cocino en casa y me gusta mucho esto, pero en los próximos episodios iré dando datos gastronómicos, porque aquí no solo se habla del arte como tal, también se habla del arte gastronómico. Genial. Pues, un feliz sábado o cuando nos estén escuchando, un feliz día. Espero que la pasen muy bien, que vuelvan pronto al próximo episodio y estén con nosotros aquí apoyando la causa. Un placer. De los Páginas Blanco. Un placer. Nos vemos. Un abrazo, papá. Chao.